Qué bendición. Bienvenidos a su programa Reflexión Dominical. Soy el pastor Josué Monteros y en esta oportunidad compartiremos un interesante tema: ¿cómo vemos a Jesús? Si yo te preguntara, ¿cómo ves a Jesús? Muchos hoy lo ven como un bombero. Solo le llaman cuando tienen una emergencia. Muchos hoy ven a Jesús como un abogado. Aunque aquí quiero aclarar, Él es nuestro abogado. Pero muchos solo lo llaman cuando están en serios problemas. Pero ¿cómo lo estamos viendo nosotros? ¿Quién es Jesús? Si yo te preguntara en esta oportunidad, ¿quién es Jesús?, ¿qué me responderías? Descubrámoslo a la luz de la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto, cuando ve a Jesús, le causa asombro y lo llama el Cordero de Dios. ¿Por qué no lo llamó el león de la tribu de Judá? ¿O por qué no lo llamó el águila que vuela? Sino que lo compara con un animalito muy tierno, con un animalito muy noble. De el reino animal podría decir que el más noble. Pero ¿qué veía Juan en Jesús? ¿Qué le causó a él llamarlo de esa manera? Que lo llama el Cordero de Dios. Y para eso vamos a hacer un estudio bajo algunos aspectos culturales. Para los judíos, ¿qué significado tenía un cordero? ¿O cómo y cuándo utilizaban ellos la figura de cordero? Porque cuando Juan ve a Jesús, lo llama Cordero de Dios. Y para eso tenemos que ir al libro de Génesis. Y quiero que me acompañes, por favor, a ver el libro de Génesis. Que el hombre, al ser descubierto, tuvo que improvisar Dios una vestimenta. Y la vestimenta fue hecha a base de piel. ¿Sí? Entonces, cuando Juan ve a Jesús, dice: estoy viendo al Cordero que cubre mi vergüenza. Cristo es el único que puede cubrir nuestra vergüenza, ya que Adán y Eva se encontraban desnudos. Y Dios hace de pieles una vestimenta y cubre su vergüenza. Cristo es el único que puede cubrir nuestra vergüenza. Solo Él. Nadie más. Nadie más puede venir y cubrir esta vergüenza. Entonces, en el capítulo 3 del verso 21 dice: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Él cubrió la vergüenza. Así que cuando Juan ve a Jesús, dice: estoy viendo al Cordero capaz de cubrir mi vergüenza. Solo Cristo puede cubrir mi vergüenza. Nadie más. Solo Él. Allí mismo en el libro de Génesis, solo que ahora en el capítulo 4, dice el verso 4 y verso
4:4 de Génesis. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró el Señor a Abel y a su presente con Ágara. Cuando Juan el Bautista, allá en el Evangelio de Juan, dice: he ahí el Cordero de Dios, está viendo en Jesús esa ofrenda agradable. Siempre digo algo: el hombre por su naturaleza no se puede acercar a Dios. El hombre por su naturaleza no puede venir y ser acepto delante de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es perverso. El hombre es malo. El hombre por naturaleza no se puede acercar a Él. Nosotros no podemos ser una ofrenda agradable a Él. Pero ese Cordero precioso sí fue recibido. Escucha esto, porque esto es poderoso. Esto cambió mi forma de pensar. Dios ya no está molesto con el hombre. Dios ya no está molesto conmigo. Dios ya no está molesto con la humanidad. ¿Sabes tú que Dios derramó toda su ira, todo su enojo en la cruz del Calvario? Por eso Jesús, Él llevó en la cruz nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Todo el peso de nuestro pecado fue sobre Él. Él ya no está molesto conmigo. Él ya no está molesto contigo, porque toda su ira, todo su enojo lo descargó en la cruz del Calvario. Porque el Cordero de Dios es esa ofrenda agradable. Nadie puede decir: soy lo suficientemente bueno para hacer esa ofrenda en sacrificio. O sea, cuando Juan ve a Jesús, ve, número uno, el que es capaz de cubrir su vergüenza. Número dos, Juan ve en Jesús aquella ofrenda digna y acepta delante de Dios. Él es mi ofrenda. Por eso yo digo abiertamente: no es por habilidad, no es por mérito propio, es por su gracia, es por su amor, no es por mérito propio. No es porque yo no cometa pecado, no es porque yo sea más santo que cualquier otra persona, no, es por la gracia de Dios, es porque Él es mi ofrenda. Cristo es nuestra ofrenda, la ofrenda agradable delante del Señor. ¿Qué vio Juan el Bautista en Jesús? ¿Por qué lo llamó el Cordero de Dios? Ahí mismo en Génesis capítulo 22, verso 7, estamos aprendiendo o estamos viendo el uso que ha tenido el pueblo de Israel del Cordero. ¿Y por qué Juan el Bautista le llama el Cordero de Dios a Jesús? Génesis capítulo 22, verso 7. Jesús es mi sustituto. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac, un niño como cualquiera de su edad, muy observador de su entorno. Y le dice: Padre, vamos. Y qué bien. Isaac iba feliz de acompañar a su padre a sacrificar, porque fue Dios mismo quien les enseñó al pueblo de Israel a hacer sacrificios. Y le dice: Padre, veo la leña para poder encender el sacrificio, veo el cuchillo para degollar al cordero, pero algo no me cuadra, algo no está bien. Y dice: y el cordero que vamos a sacrificar. Y Abraham utiliza una palabra. Verso 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá para sí cordero para él. Y sabemos el relato bíblico que Abraham acuesta a su pequeño, un pequeño que le tardó 25 años en llegar.
en el cual se cumpliría su promesa. Y él a punto de sacrificarlo. Un paréntesis, un consejo: no ames a nadie y a nada más que a Dios, porque puedes sufrir por hacer eso. Tú debes de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, hasta el último momento, escucha una voz que le dice: Abraham, Abraham, detente, ya no sacrifiques a tu hijo. Ahí está el cordero que se te ha provisto para hacer el sacrificio. Tú y yo merecíamos morir. Tú y yo somos malos. Tú y yo somos perversos, de caminos inicuos, de caminos perversos. Pero qué pecado había en mi Señor, qué pecado había en Jesús. Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar. Jesús es mi sustituto. Cuando Juan ve pasar a Jesús, dice: estoy viendo al Cordero de Dios, estoy viendo a mi sustituto, estoy viendo a aquel que va a tomar mi lugar en ese momento de sufrimiento. Jesús tomó tu lugar. Jesús se hizo maldito para que tú fueses bendito. Jesús se hizo pobre para que tú fueses bendecido. Cristo es tu sustituto. Recuérdaselo al adversario cada vez que puedas. Hubo alguien que tomó mi lugar. Yo merecía morir, tú merecías morir, pero Cristo me sustituyó. Ve qué elocuente sustituto tuvimos nosotros. Él tomó mi lugar. Cuando Juan ve pasar ese cordero, lo ve como un sustituto. Jesús es tu sustituto. Cuando Juan ve pasar a Jesús, dice: estoy viendo aquel que cubre mi vergüenza. Estoy viendo aquel que es la ofrenda agradable delante de Dios. Estoy viendo al Cordero que me sustituirá. ¡Wow! ¡Qué poderosa declaración que hace Juan el Bautista! Cristo es mi Salvador. Estamos leyendo la Pascua del Señor, cuando Él establece la Pascua, cuando Él utiliza la última plaga para poder sacar a su pueblo de Egipto, y les ordena que deben de sacrificar un cordero, y con la sangre deben de pintar los dinteles de la casa, porque esa sangre será por señal, porque en esa noche iba a pasar el espíritu de mortandad por todo Egipto, y donde el espíritu de mortandad viera la sangre, no podía entrar a esa casa, y por consiguiente no podía cobrar ni una vida de todo primogénito que se escondiera en esa casa. Y el pueblo así lo hizo. Es por eso que Cristo, su muerte, Él muere desangrado. Y es por esa sangre que somos salvos, mis amados. Cristo es mi Salvador. Cristo es todo lo que yo necesito. Él es mi Redentor. Cuando Juan lo ve pasar, dice: estoy viendo a mi Salvador. Es por eso que nada malo, es por eso que nada puede destruirte, porque la sangre de Cristo cubre tu familia, porque nos escondemos atrás del sacrificio. Seres mortales,
seres con tanta adversidad, pero que nos escondemos en la cruz del Calvario. Cuando Juan ve pasar a Jesús, dice: estoy viendo a aquel cordero capaz de cubrir mi vergüenza. Estoy viendo a ese cordero que va a ser mi ofrenda acepta delante de Dios. Estoy viendo a mi sustituto, aquel que tomará mi lugar para padecer en lugar mío. Y estoy viendo a mi Salvador, el único que nos puede salvar es Cristo. Deja de ver a Jesús como un aspecto religioso. Deja de ver a Jesús como un aspecto histórico. Es hora que podamos verlo como el Cordero de Dios. Ese Cordero capaz de quitar el pecado del mundo. Quiero invitarte a que puedas reflexionar, meditar en tu corazón. ¿Cómo estoy viendo a Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué papel juega Él en mi vida? ¿Estoy considerando a Jesús como mi Señor o como un aspecto netamente religioso? Medita en tu corazón y trae a memoria que Jesús es mucho más de lo que la religión te puede enseñar. Jesús es mucho más de lo que la historia te puede enseñar. Jesús es mucho más de lo que has escuchado. Hoy yo te puedo decir: mi Salvador, mi Redentor, se llama Jesucristo. Y por ese sacrificio yo me puedo acercar al trono de la gracia. Y lo puedo hacer confiadamente. Yo te quiero invitar a que puedas orar conmigo. Que le puedas decir: Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres aquel capaz de cubrir mi vergüenza. Toda vergüenza es cubierta con tu sangre. Y hoy me puedo acercar a ti, porque tú eres esa ofrenda agradable delante del Padre. Que en ti recayó el enojo, la furia de Dios por el pecado de la desobediencia. Porque tú, Cordero Santo, tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias por ser mi sustituto. Hoy te reconozco como mi Salvador, mi Redentor, y que sin ti no soy nadie. Y hoy puedo gritar y confesar: Cristo Jesús es mi Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta palabra fue de bendición, espero que la compartas. Espero que la hagas llegar a muchas más personas y que, así como te bendijo a ti y me bendijo a mí, pueda ser de bendición para muchas personas más. Que el Señor te bendiga. Que la gracia y la paz de Él esté sobre tu vida. Hasta pronto.